5 de junio de 1944, Inglaterra. La mayor flota aérea y naval de la historia se dirigía a Francia para liberar a Europa de las garras de la Alemania nazi. Todavía no se había dado luz verde para la salida. Llevaban más de 50 horas esperando. La tensión era máxima. La Segunda Guerra Mundial entraba en su 5º año de combate. A pesar de unos contratiempos en Rusia, el poder de Alemania seguía siendo tan fuerte que los aliados angloamericanos habían reclutado a 2 millones de hombres, todos preparados para sacrificar sus vidas. Apocalipsis, el desembarco de Normandía, los desembarcos. Desde la batalla de Normandía hasta la liberación de París, se perdieron innumerables vidas. Lo recuerdo. Estaba tan feliz. Era libre, estaba viva y agradecida. Gracias. Gracias a los aliados, a los ingleses, a los canadienses, a los estadounidenses. Gracias a todos los partisanos que combatieron en las sombras. Los civiles, los militares, la gente corriente o figuras poderosas, todos fueron testigos. A los vídeos de esa época, que fueron rodados en blanco y negro, se les ha añadido color. Un año antes de los desembarcos de Normandía, París bajo la ocupación alemana, 1943. El miedo y la preocupación se han apoderado de nuestro pobre país. Nadie se atreve a hablar de ello. ¿Encontraremos la libertad de nuevo? Solo espero que la guerra termine este año. No puedo soportar la idea de sufrir más. Francia llevaba 4 años bajo ocupación alemana. El pueblo de Francia esperaba los desembarcos de los aliados. Los alemanes se anticiparon a ellos. Hitler construyó lo que él llamaba el Muro Atlántico. Desde Noruega hasta España, una línea de defensa costera construida con una serie de búnkeres de hormigón de varios metros de ancho. Las playas y sus accesos estaban plagados de obstáculos antitanque y casi 6 millones de minas. Los cañones más potentes se colocaron en el paso de Calais, el punto de encuentro más cercano entre Francia e Inglaterra. El mariscal de campo Rommel, uno de los líderes militares alemanes más temidos, fue el responsable de la protección del Muro Atlántico. Hitler piensa que la invasión se llevará a cabo en el paso de Calais, a solo 30 kilómetros de distancia de Inglaterra. Si piensas que los angloamericanos están esperando las condiciones meteorológicas adecuadas y la ruta más corta y que avisarán con antelación, estás equivocado. Las condiciones meteorológicas durante el desembarco serán horribles y tomarán la ruta más larga. Los desembarcos se realizarán en Normandía y ese día será el día más largo. 5 meses antes de los desembarcos de Normandía, Inglaterra. El oponente de Rommel era el general estadounidense Dwight David Eisenhower, de 53 años. Le nombraron comandante en jefe porque las fuerzas estadounidenses representaban más de la mitad de los aliados. Se consideraba que Eisenhower, cariñosamente conocido como Ike, era un buen estratega y un organizador extraordinario. La misión de Eisenhower en Francia era relevar a los rusos, que habían sufrido enormes pérdidas, y liberar a los países europeos ocupados por los alemanes para finalmente arrinconar a los nazis por ambos lados. Al igual que a muchos grandes líderes estadounidenses, los británicos le ofrecieron a Eisenhower un chofer especial para su Cadillac blindado. Fue esta joven mujer. ¿Era un favor especial o una forma de espiarle? Se llamaba Kay Summersby. Kay Summersby fue designada chofer del general Eisenhower en 1942.
En 1943 su prometido, un oficial estadounidense, fue asesinado en el norte de África. Un día Ike me dijo: me estoy haciendo unos uniformes y le he dicho al sastre que te tome las medidas para que también te haga unos cuantos. Me encantaría tener un nuevo uniforme. Gracias. Hace muchas cosas por mí. ¿Cómo se lo podré agradecer? No puedes imaginarte cuántas cosas me gustaría hacer por ti, me dijo. Noté un tono especial en su voz. Le miré a los ojos. Kay, eres alguien muy especial para mí, me dijo. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar. Me cogió de la mano y me sentí conmovida, tímida ante tanta adoración. Y después, supongo que de forma inevitable, nos fundimos en un abrazo. Nos quitamos la ropa, pero no resultó como yo había esperado. Me dijo al oído: oh Dios, Kay, lo siento, no te convengo. Lo que necesitas es dormir, le contesté. Buenas noches, general. Y le hice un saludo militar. Cuartel General de las Fuerzas Aliadas, sur de Londres. El trabajo preliminar de los desembarcos iba viento en popa. La prensa tenía autorización para grabar a Eisenhower con sus subordinados y con el general británico Sir Bernard Montgomery. Apodado Monty, él ya había derrotado a Rommel en el desierto. Era el responsable de todas las fuerzas aliadas de tierra durante los desembarcos. La operación recibió el nombre en clave de Operación Overlord. Pero el dónde y el cuándo seguía siendo un secreto. Lo que los periodistas sí sabían era que las mareas y la luna solo iban a ser favorables durante la primera semana de junio. Se les permitió decir que se había desplegado un ejército estadounidense en el sur de Inglaterra, frente al paso de Calais. Los estadounidenses dispusieron una enorme operación militar trampa llamada Operación Fortaleza con un ejército de cebo en Dover. Liderado por un general bien conocido por los alemanes, Patton. Mientras, Eisenhower intensificó la instrucción militar para los desembarcos oficiales. Nuestro coronel dijo: inteligencia nos ha dicho que el pueblo de Normandía ha confraternizado con el enemigo. Han hecho lo que cualquier otro haría para sobrevivir a 4 años de ocupación. Les dan regalos, pasteles, chocolatinas. Probablemente han aceptado convivir con los alemanes. Los alemanes están instalando sus defensas antiaéreas detrás de nuestros campos. Nos han pedido que llevemos sopa a sus soldados porque no tienen suficiente combustible para ir ellos a por ella. Esto es lo que pensamos. Los nazis se han salido con la suya durante mucho tiempo. Tendremos que matarlos como nunca hasta ahora. Ahora nosotros seremos los invasores. Lo que ellos llaman la liberación queda bien para los artículos de prensa. Nosotros no estamos liberando nada, estamos poniendo las cosas patas arriba. Las fuerzas armadas del Tercer Reich se sentían más cómodas en Normandía que en el frente oriental, donde habían sido asesinados 3 millones de soldados. También se sentían más seguros en Normandía que en Alemania, donde los bombardeos de los aliados estaban asolando las grandes ciudades. Sin embargo, sabían que la invasión podría suceder cualquier día. Escuchamos la BBC por la noche. No está permitido porque nos han confiscado todas las radios, pero mi abuela consiguió esconder la suya. Escuchamos los mensajes privados destinados a la resistencia. No los entendemos, pero esperamos el mensaje que anuncie los desembarcos de los aliados. La BBC transmitió estos mensajes codificados destinados a los combatientes de la resistencia francesa.
Casi 200 de estas frases clave se utilizaron para desencadenar actividad armada para facilitar los desembarcos. El mensaje más famoso provenía de un poema de Verlaine. Largos sollozos de violines de otoño, al corazón hieren con monótono son. Estamos a la espera de los desembarcos. Podemos sentir que se acercan. Los aviones ingleses y estadounidenses siguen sobrevolando nuestras casas. 2 semanas antes de los desembarcos, para aislar Normandía, los aliados intensificaron sus bombardeos, destruyendo todas las redes de carreteras. Extendieron esta destrucción por todo el país para intentar ocultar la verdadera zona de aterrizaje. Inglaterra. La destrucción masiva dividió a los aliados. Eisenhower invitó a Churchill con Kay Summersby como chofer a ver a los paracaidistas en formación. Churchill aprovechó esta oportunidad para decirle a Eisenhower que acababa de escribir al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Temo terribles consecuencias por estos ataques hacia la población francesa. He solicitado que estos bombardeos cesen al superar las 10.000 víctimas. Roosevelt ha contestado diciendo que las pérdidas civiles son lamentables, pero que no iban a cesar el fuego. Cuatro días antes de los desembarcos, Plymouth, Inglaterra. Todo el mundo sabía que la invasión de los aliados se acercaba. Los periodistas se dieron cita en la costa inglesa, en Plymouth. Aquí la vida continuaba como siempre. A pesar de la destrucción, los ingleses permanecían estoicos. Los bombardeos de 1940 habían dejado huella por todo el país. Los corresponsales de guerra rodearon al periodista más célebre, Ernie Pyle, que escribía artículos sobre el soldado raso estadounidense, el típico soldado estadounidense bocazas y bondadoso. Y estos soldados rasos estadounidenses se embarcaron en su primer viaje, posiblemente para no regresar jamás. Cuando Eisenhower dio la señal, más de 130.000 soldados estadounidenses, británicos, canadienses y franceses cruzaron el Canal de la Mancha. Tengo los nervios al límite. Ya he tenido mi ración de combate. Ha habido más entrenamientos agotadores en las playas inglesas. Estoy harto de saltar al agua desde las lanchas de desembarco y de arrastrarme por las playas. Los soldados pensaban en los 750 soldados rasos estadounidenses que habían perdido la vida en un ejercicio de desembarco. Todos se preguntaban si los alemanes sabían que iban hacia allí o no. ¿Lo sabía Hitler? 3 días antes de los desembarcos, Berchtesgaden, Alemania. Hitler asistió a la boda de la hermana de su amante Eva Braun con un general de las SS. Hitler empezaba a considerar una posible derrota. Dijo: si el enemigo nos vence, millones de alemanes serán masacrados por los bolcheviques. Los judíos son los responsables de esta brutalidad. 48 horas antes de los desembarcos, Londres. In effect, the stage is being set for the beginning of the great and crucial test all over the world. I have complete confidence that the soldiers, sailors, and airmen, and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised.
Ike es un manojo de nervios. Fuma un cigarrillo tras otro y se bebe una cafetera tras otra. Se queja de que los libros de texto militares le enseñaron que las condiciones meteorológicas eran neutrales. Pero dice que tras su experiencia en el norte de África y en Italia, comprobó que las condiciones meteorológicas siempre están del lado del enemigo. Los meteorólogos del ejército eran incapaces de darle una fecha precisa. Se esperaban vientos violentos, lluvia y un mar muy agitado. Eisenhower tuvo que retrasar la operación. Muro Atlántico, Normandía, Francia. Los pronósticos meteorológicos eran tan malos que a Rommel no le preocupaba una invasión inminente. Regresó a Alemania para negociar 2 divisiones militares y para celebrar el cumpleaños de su esposa. Lunes 5 de junio de 1944, un día antes de los desembarcos, Londres. No puedo decirle, no te preocupes. Debe enfrentarse a la decisión más importante a la que se ha enfrentado jamás un hombre. Una apuesta con cientos de miles de vidas en juego. No puedo decirle, todo saldrá bien, porque hay una gran probabilidad de que todo salga mal. Eisenhower ya había retrasado el desembarco 24 horas. El 5 de junio a primera hora finalmente tomó su decisión. 3 palabras sencillas pero sin embargo históricas. Bien, allá vamos. Finalmente se reveló el objetivo. Los aliados escogieron 5 playas de Normandía, las más adecuadas para los desembarcos, tal y como Rommel dedujo anteriormente. Después del desembarco, los paracaidistas sorprenderían a los alemanes desde atrás. Los paracaidistas recibieron la orden de prepararse. Se mancharon las caras con betún para camuflarse en la noche y no ser vistos. Llevo 100 proyectiles de munición, 2 minas antipersona, una pistola atada en una pierna y medio kilo de explosivos plásticos en la otra. Peso unos 65 kilos, pero con el paracaídas y la boya, ahora peso 120. Eisenhower se reunió con los otros paracaidistas de la División Aerotransportada 101. Serían los primeros en saltar. Los paracaidistas aclamaban y gritaban, ¡es Ike! ¡El bueno de Ike! Habló un poco con cada hombre mientras les estrechaba la mano. Después, en el coche me dijo, es realmente difícil mirar a un soldado a los ojos cuando temes que le estás enviando a morir. Los oficiales de la fuerza aliada predijeron que 8 de cada 10 paracaidistas no regresarían a casa. Serían los primeros en morir. Estos hombres tenían miedo. Iban a aterrizar totalmente a oscuras y sin saber dónde ni cómo, con lo que los alemanes les dispararían fácilmente. A las 10:30 de la noche del 5 de junio nos subimos a los aviones. Había 1.500 aviones que transportaban cerca de 20.000 soldados preparados para ir a Normandía. Día D, 6 de junio de 1944. Los paracaidistas británicos y estadounidenses formaron la flota de invasión más grande de la historia. Casi 5.000 barcos navegaron a través del Canal de la Mancha hacia Normandía. La travesía duró toda la noche del 5 al 6 de junio. Las condiciones meteorológicas eran tan adversas que los soldados utilizaron preservativos para proteger los cañones de sus pistolas de la lluvia y las olas. Al descender, unas cuantas balas perforaron mi paracaídas. Llegué al suelo. Vi a un alemán y disparé de inmediato. Cayó hacia atrás.
Tenía mucho miedo. Sentí una quemazón en mi pierna y algo tibio que se deslizaba hacia abajo. Me habían disparado. Me vendé la herida. Algunos paracaidistas aterrizaron en zonas pantanosas, otros incluso en Saint-Mère-Église, y avanzaron por detrás de las líneas enemigas. Día D, 4:30 de la madrugada. Los alemanes se dieron cuenta de que estaba pasando algo grave. Pero nadie se atrevió a despertar a Hitler. Día D, 5 de la mañana. El comandante de batería me despertó. He recibido un mensaje. Ya empieza. Lo había estado esperando durante mucho tiempo. Éramos conscientes de que la invasión tendría lugar. Las tropas en la primera línea de defensa de la playa, con las armas aún sin utilizar, se dieron cuenta de que la invasión había empezado, pero el alto mando seguía creyendo que era una trampa. Día D, 5:30 de la mañana. La primera división de infantería estadounidense se preparaba para desembarcar en la playa de Omaha, enfrente de Colville. Bajamos por una escalera de cuerda hacia las lanchas de desembarco. La norma, 32 hombres en cada una. Las olas chocaban contra las lanchas. Me pregunto si algún libro de historia menciona los malditos vómitos, porque nuestras botas parecían patines. Y todavía nos quedaba 1 o 2 horas antes de llegar a la playa. Mientras tanto, la 8ª Brigada de Infantería canadiense estaba a punto de desembarcar en la playa de Juno, en Bernier-sur-Mer. No se parecía en nada a los ejercicios en buenas condiciones climatológicas y la tripulación se estaba poniendo nerviosa. Bajé por la red lo más rápido que pude, pero la lancha ya se había marchado. Resbalé y casi me convierto en nuestra primera baja, pero 2 de los hombres me cogieron a tiempo. Muchos soldados perdieron una pierna, un brazo o incluso la vida antes de desembarcar. Los aliados lanzaron 10.000 toneladas de bombas en las playas para destruir las defensas alemanas. Unas enormes explosiones me despertaron. Encendí la luz, pero no había electricidad. Las explosiones caían en la línea de la costa. Sonaban muy cercanas. Era la invasión de los aliados que todos habíamos esperado. Era un infierno caótico, irreal y desproporcionado. La luz parecía fuegos artificiales. Sentíamos las explosiones resonando en nuestro pecho. El ruido se hacía cada vez más fuerte, los bombarderos pesados pasaban por encima de nuestras cabezas. Su carga se acercaba silbando, desplomándose y todo empezó a temblar. Pero los bombarderos fallaron su objetivo, no nos dieron. Día D, 6:30 de la mañana. Una explosión a estribor. ¿Qué demonios ha sido eso?, gritó un teniente. ¿Una mina? Otra explosión. Eso no es una mina, dijo nuestro sargento. Nos están bombardeando desde la playa. Empezamos a ver cuerpos ensangrentados flotando cerca de nosotros en el agua.
Algunos estaban vivos y pedían nuestra ayuda mientras pasábamos. Teníamos órdenes estrictas de no parar. Apretamos los dientes y apartamos la mirada. Por encima de ellos, las bombas de los aliados caían como si fueran lluvia en un intento por destruir las defensas alemanas. No se disparaba ni un solo tiro. Teníamos órdenes estrictas de esperar hasta que los soldados rasos estadounidenses tuvieran el agua cubriendo hasta las rodillas. Avanzaban lentamente y completamente indefensos. Las lanchas de desembarco dejaron caer su rampa. Nos sumergimos en el agua congelada y agitada. Disparé a todo lo que se movía en el agua y en la playa. Llevaba encima al menos 8000 proyectiles. Parecíamos corderos de camino al matadero. Las balas de las ametralladoras nazis estaban por todas partes. Una gran cantidad de soldados de infantería fueron alcanzados por las balas y murieron antes de llegar cerca de la playa. Tragué mucha agua salada mezclada con sangre estadounidense. Los 180 metros hacia la playa de Omaha fueron la distancia más larga que he recorrido jamás. Fotografías de Robert Capa, playa de Omaha. Pensaba, ¿somos héroes? De eso nada. Si te mueves hacia una dirección, no te dan. Si te mueves hacia otra, te hacen pedazos. En la batalla, la experiencia y la intuición, y no los actos heroicos, son útiles. La suerte también tiene muchísimo que ver, pero aún así te pueden dar. Si tienes suerte, quedas herido de una forma que te permite mantenerte con vida. Un soldado actúa por pánico o histeria, nunca teniendo en cuenta los riesgos. Tenemos demasiado miedo para entender las consecuencias. Toda la situación es una locura tal que solo un loco podría encontrar una justificación para estar allí. Al mismo tiempo, los estadounidenses desembarcaban en la playa con el nombre clave de Utah.
sufrieron menos bajas. Esta vez, los bombardeos aliados demostraron su eficacia. Para proteger las playas de Omaha y Utah, los Rangers estadounidenses atacaron Pointe du Hoc. Dejaron a la artillería alemana fuera de servicio. Pero los alemanes contraatacaron con una emboscada. Los Rangers tuvieron que aguantar durante 48 horas antes de que llegaran los refuerzos. Perdieron el 75% de sus hombres. Día D, 9 de la mañana. Tiempo después, en la playa de Omaha, la subida de la marea detuvo a los hombres. Temiendo una derrota, Eisenhower escribió una declaración solemne la noche anterior. Nuestros desembarcos en el área de Chebu Abre no han conseguido afianzarse satisfactoriamente y he retirado las tropas. Las tropas de tierra, la Fuerza Aérea y la Marina se han entregado a su deber con toda valentía y la dedicación posible. Si hay alguna culpa o falta en este intento es únicamente mía. Ike dijo: por Dios, espero saber lo que estoy haciendo. Hay momentos en los que tienes que jugarte todo lo que eres y todo lo que has aprendido. Este es uno de ellos. Solo en la playa de Omaha las bajas estadounidenses sumaron más de 1000 muertos. Día D, 8:12 de la mañana. En la playa de Juno, en Bernier-sur-Mer, 14.000 canadienses quedaron abatidos en la lluvia y en la niebla. La subida de la marea anegó los obstáculos antitanque alemanes, y las lanchas de desembarco se encontraban en mal estado. Los bombardeos aliados también fracasaron en la destrucción de las defensas alemanas. Por fin vimos Bernier-sur-Mer. Parecía la postal de una playa francesa, con un pueblo detrás, pero con ametralladoras alemanas. Grité a todo el mundo: moveos, rápido, no os detengáis por nada. Vamos, vamos. Esa primera carrera a través de la playa se cobró las vidas de muchos de nosotros. Empecé a cuestionarme por qué la guerra se lleva a cabo de esta manera. De repente pisé una mina. Salté antes de que explotara. La mitad de nosotros había muerto. Los canadienses entraron en Bernier-sur-Mer. Mi madre gritó: hay soldados ahí fuera y no parecen alemanes. Me sentí asombrado y lleno de admiración. Nos hicieron señas para que nos acercáramos. Nos llenó de emoción. Nos dieron caramelos, pequeñas chocolatinas y cigarrillos. Sweet Corporals. Su antiguo acento franco-canadiense nos emocionó aún más. Esperábamos a los británicos o a los estadounidenses, pero eran canadienses los que nos estaban liberando.
Los canadienses se dirigieron hacia el interior. Día D, 10 de la mañana. Los soldados británicos desembarcaron en la playa de Gold, en Ver-sur-Mer. Entre las tropas británicas se encontraba el sargento Stanley Hollis, que había sido derrotado antes en 1940 en Francia. Corríamos hacia la playa. Los disparos cada vez sonaban más cerca. Empezamos a sufrir cada vez más bajas. Un mayor me dijo: allí hay un fortín. Fui corriendo hacia él. Me dispararon, pero fallaron. Llegué arriba y lancé una granada a través de la rendija. Posteriormente, Stanley Hollis sería condecorado con la Cruz Victoria, la distinción militar más alta de Inglaterra. No muy lejos de allí, cerca de Arromanches, los británicos pusieron los cimientos prefabricados para un puerto artificial, también conocido como el puerto Mulberry, ya que aún no tenían acceso a uno grande. Los aliados tenían que enviar refuerzos y materiales a toda costa, un gran desafío para la inminente batalla. Día D, 10:30 de la mañana. En la playa de Sword, en Ouistreham, los británicos desembarcaron junto a los ciudadanos franceses liberados. Prácticamente todos venimos de la Bretaña. Tuve que mentir para entrar. Solo tengo 18 años y soy muy miope. Pero valió la pena, solo por desembarcar en Francia. Teníamos motos para avanzar más rápido. Sí, valió la pena correr el riesgo. De repente, vimos a un grupo de civiles caminar hacia nosotros, totalmente inconscientes del peligro. Estaban contentos de ver que éramos franceses. Nos dimos prisa para llegar al casino en Ribabela que los alemanes han transformado en una fortaleza. Día D, 11:30 de la mañana. Este fue el punto de inflexión para la playa de Omaha. Algunos hombres cavaron trincheras para pasar la noche allí. Otros prepararon explosivos para destruir las defensas alemanas. El teniente me gritó: regresa con el coronel, dile que la salida está abierta. Andar por Omaha era una invitación a la muerte. Cuartel General de los Aliados, Inglaterra. Estábamos esperando. Ike se sentía indefenso. Me puse detrás de él y le di un masaje en los hombros. Pero estaba tan cansado que le temblaba la mano al encender el cigarrillo. Día D, 13:30. La playa de Omaha estaba asegurada. Una cantidad considerable de soldados alemanes fueron asesinados.
Para escapar de la muerte, Heinz Severlo, que había matado a cientos de estadounidenses, fue capaz de huir del infierno en la playa y regresar a las líneas alemanas. Un suboficial me pidió que vigilara a un par de prisioneros estadounidenses. Uno de ellos hablaba alemán. Se me ocurrió una idea. Me dirigí al prisionero y le dije: quiero rendirme. Y le di mi arma. Severlo intentó esconderse entre los estadounidenses, pero un duro interrogatorio reveló su verdadera identidad y lo subieron a bordo de un barco rumbo al campamento estadounidense de prisioneros de guerra, donde le apodaron la Bestia de Omaha. En cuanto a Samuel Fuller, sobrevivió al desembarco y empujó a su división de élite a adentrarse en Normandía. Cuartel General de los Aliados, sur de Londres. Día D, 6 de junio de 1944. En este momento los aliados mantenían los desembarcos en 5 playas de Normandía. The ultimate battle has begun. After so many combats, so much anger and pain, now finally comes the decisive blow. The long-awaited battle for France. And the Battle of France.